Hemos tenido en la República Dominicana 17 elecciones del nivel presidencial desde 1962. 9 de ellas entre el periodo 1962 y 1994 y 8 de ellas entre 1996 y el año 2024, las últimas elecciones en las que el presidente Luis Abinader resultó electo. Conseguir información electoral, me refiero a los resultados ya tabulados, que usted puede optar por entrar al website de la Junta Central Electoral y va a encontrar allí mucha información, pero igual en los repositorios de los observatorios que tienen algunas instituciones que tratan este tema, pueden encontrar sueltas muchas de estas informaciones, digamos no la totalidad, porque este estudio que voy a presentar en este breve video, relativamente breve video, porque voy a hacer un esfuerzo de que pueda explicar todo el contenido del libro. El objetivo de esta investigación, de este esfuerzo, es colocar en la menor cantidad posible de documentos, libros, la información puntual que los que se inician en el estudio de la materia electoral en la República Dominicana requieren. Es decir, no solamente los datos estadísticos que ya mencioné que el libro lo tiene, sino también la cronología de los hechos más relevantes, más importantes en el ámbito político electoral que hemos tenido luego de la caída de la dictadura de Trujillo en 1962. Me propuse a finales de 2021 hacer un estudio o completar un estudio que ya me llevaba varios años. Yo tenía, digamos, desde el año 2002, estaba guardando información electoral en mis archivos porque era también parte de mi responsabilidad como representante o delegado de un partido político reconocido en la República Dominicana ante la Junta Central Electoral. Y en función de esa realidad, realicé mucha investigación cuando estuve representando entre 2005 y 2010 a un partido de la Junta Central Electoral. Bueno, pues en 2021, a finales de 2021, decido comenzar una investigación que terminó en octubre de 2023, recoger toda esta información y colocarla en un libro que titulé Resultados Electorales Nivel Presidencial 1962-2020. En este primer libro, el rojo, el de tapa roja, en 2022 coloqué los resultados electorales del nivel presidencial de todas las elecciones hasta el año 2020, o sea, las 16 elecciones que tuvimos entre 1962 y 2020. Cuando hablo de 17 es porque incluyo las elecciones también del 2024. Y en este libro, que todavía está disponible en Amazon y pueden pedirlo directamente escribiéndome a mi número de contacto, lo voy a dejar en la caja de comentarios. Usted puede encontrar varias tablas, una por cada elección de los resultados. También algunos mapas a grises y blanco y negro. Por un tema de costo, en ese momento esa fue la opción que utilizamos. Y este libro de 182 páginas ha sido una obra muy consultada por la gente que le interesan estos temas. Muy probable que me hayan visto en varias entrevistas en los medios de comunicación hablando de este libro. Bueno, pero ya ahora, luego de las elecciones del 2024, era obligatorio actualizar las informaciones del 2024 e incluirla. Pero se me ocurrió, aparte de hacer una actualización que sería simplemente actualizar un capítulo, hacer un trabajo un poco más pensando en la gente que no tiene tanto conocimiento, que no ha investigado tanto de este tema, y he publicado, está disponible desde ayer en Amazon Libros, el libro Resultados Electorales Nivel Presidencial 1962-2024.
es decir, que abarca hasta el 2024. Pero resultó un trabajo muy grande para colocarlo en un solo tomo y lo he dividido en 2 tomos. El que publicamos en Amazon el día de ayer tiene 449 páginas y abarca el primer periodo entre 1962 y 1994, es decir, las elecciones del 62, del 66, del 70, del 74, 78, 82, 86, 90 y 94. Ese primer grupo de elecciones, de 9 elecciones. ¿Por qué dividí esto entre 62 y 94 y 96 y 2024? Porque evidentemente lo que conocen nuestra historia electoral saben que en el año 1994 la oposición encabezada por el doctor José Francisco Peña Gómez, candidato principal de la oposición y que quedó en segundo lugar, alegó que se cometió un fraude gigantesco, colosal, contra el Partido Revolucionario Dominicano. Durante varias semanas se estuvo discutiendo este tema en la Junta Central Electoral. Los organismos internacionales de observación hicieron sus aportes en esa materia. Varias comisiones de la sociedad civil intervinieron también. Y esto, aunque la Junta Central Electoral al final declaró ganador al doctor Joaquín Balaguer, luego de la juramentación del doctor Joaquín Balaguer, por un tema de la crisis que se produjo ya post-electoral, similar a lo que está pasando ahora en Venezuela, que la oposición venezolana no reconoce a Nicolás Maduro como candidato ganador. En el año 1994 sucedió algo similar y el doctor Peña Gómez no reconoció el triunfo del doctor Joaquín Balaguer, aún luego de que la Junta lo reconoció y le entregó su certificado de ganador. Por esta razón se produce el hecho político conocido como el Pacto por la Democracia, en que los actores políticos de ese momento, la oposición completa, no solo el doctor Peña Gómez, sino también el profesor Juan Bosch, Partido de la Liberación Dominicana, el licenciado Jacobo Magluta del PRI y otras fuerzas políticas, firmaron con el doctor Joaquín Balaguer un pacto para modificar la Constitución de la República y posteriormente también las leyes electorales. Y de este pacto también la reducción del mandato y convocar a elecciones en función de esa nueva constitución. Esas elecciones posteriormente se celebraron en 1996 con una nueva modalidad que es el sistema de balotaje, o sea, cambiaron del sistema mayoritario anglosajón al sistema de doble vuelta. El ganador, en este caso lo que se aprobó en la República Dominicana, sería aquel que obtuviera el 50% más uno de los votos. En el año 96 el doctor Peña Gómez no pudo alcanzar ese porcentaje y por eso se tuvo que celebrar una segunda vuelta. Por eso hago una segmentación del periodo electoral o del ciclo electoral, la primera entre el año 1962 y el 94, porque en el 94 termina un ciclo en el entendido de que luego del año 96, con un sistema de elección diferente, balotaje y no mayoría simple, y también que por lo que hemos visto hasta el año 2024 no se produjeron situaciones similares a las del primer periodo. Por esta razón los segmentos, o sea, el fantasma del fraude, de la trampa, de la inestabilidad política, del vacío de poder, del posible vacío de poder, porque nunca lo hemos tenido. Lo tuvimos en el primer periodo, cuando el profesor Juan Bosch, que ganó las elecciones del año 62, 7 meses después, en septiembre, sufrió un golpe de Estado. Y las próximas elecciones, luego de la del 62, fueron las del 66. Con ese vacío de poder, con esa crisis del golpe de Estado de Bosch y las consecuencias, la revolución de abril de 1965. Bueno, en este trabajo tenemos, en la introducción ustedes pueden ver los resultados del año 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90 y 94. ¿Qué novedad tiene este libro en comparación con el anterior?
la relatoría de hechos importantes para cada elección. Esa sería la novedad más importante, y los mapas a todo color. Los mapas a todo color. Los mapas electorales son importantes porque permiten tener una visión un poco más simple, digamos, a la vista de los resultados. Este mapa, por ejemplo, del año 1962, muestra la distribución porcentual de los votos alcanzados por el Partido Revolucionario Dominicano en todo el territorio nacional. Si se fijan, en la provincia de San Juan, que está en blanco, en este cuadro de referencia indica que es el territorio donde el PRD obtuvo menos del 20%, en contraste con el azul más oscuro de la provincia San Cristóbal, que en ese momento también incluía lo que hoy es Monte Plata. Ahí se obtuvo más del 80%. Por eso los mapas electorales son importantes. También tiene la distribución de la Unión Cívica Nacional, que fue el partido que quedó en segundo lugar, del doctor Viriato Fiallo. Y como pueden ver en este mapa, en la parte más oscura, en el Cibao, Santiago, la provincia de Espaillat, en la provincia de Duarte, y en el este, la Romana, Higüey, y en el sur, Bauruco, fueron las provincias, los territorios donde la Unión Cívica obtuvo mejor resultado electoral. No solamente los mapas, sino también el contenido cronológico ayuda. Le voy a leer de una elección muy complicada, la del año 74, algunos titulares, porque la cronología es una especie de relatoría de lo que la prensa de la época relató que sucedió, para lograr este trabajo que llegase a colocarse de la manera que lo tenemos en este libro. Tuve que revisar la prensa de la época entre 1962 y 1994, cientos de periódicos que los conseguí en formato digital en el Archivo General de la Nación. Y este sería, digamos, un buen ejemplo. El 16 de mayo de 1974 se efectuaron elecciones generales para escoger presidente y vicepresidente de la República. El denominado Acuerdo de Santiago, integrado por los partidos más importantes de la oposición, se retiró del proceso. El Partido Reformista, con Joaquín Balaguer, enfrentado solo por el pequeño Partido Demócrata Popular y su candidato, el contraalmirante retirado Luis Homero Lajara Burgos, resultó vencedor con el 84.67%, 772.032 votos de ventaja contra Lajara Burgos. Esta elección, una elección sui generis, la oposición, luego de hacer una gran concentración, alianza, si se quiere, estratégica entre la mayoría de los partidos de oposición, finalmente se retiró faltando días para las elecciones. Entonces aquí tenemos hechos importantes. 1973, el año anterior, Augusto Lora pide apertura de campaña electoral. Peña Gómez dice Bosch le mandó a desbandar al PRD. Junta Central Electoral fija periodo electoral. En agosto, Bosch anuncia propuesta de conformar un gobierno nacional de coalición. Bosch había estado varios años en el extranjero y había regresado al país porque decidió abstenerse y no participar en las elecciones de 1970. En septiembre, Junta Central Electoral aprueba la boleta doble. En noviembre, Bosch sorprende al dejar el PRD para formar un nuevo partido. Esa fue una novedad de ese proceso. Finalmente, no solo Bosch no participó, sino que se apartó del Partido Revolucionario Dominicano que había fundado en Cuba en 1939 junto a otros luchadores antitrujillistas, y finalmente funda el Partido de la Liberación Dominicana a finales del año 1973. Seguidores de Bosch ocupan Casa Nacional del PRD. Bosch, bloque de partidos opositores, acepta entrada del nuevo partido de Bosch, el Partido de la Liberación Dominicana, a ese bloque opositor. Peña Gómez anuncia decisión de retomar un puesto de dirección si lo decide la convención de su partido, el PRD. Bosch dice que entregará los locales del PRD tras ser inventariados.
En diciembre, Balaguer es proclamado a la presidencia por el Partido Reformista. Diputados aprueban nueva ley electoral. El PRD se retira del bloque opositor y la Junta Central Electoral reconoce el nuevo partido MNBC, el partido que inicialmente se llamaba Movimiento Nacional de Veteranos Civiles. Ya en el año 74, el año de las elecciones, en marzo, inscriben de forma oficial la candidatura del binomio Balaguer-Goico Morales. Otro hecho importante que se deriva de la salida del Partido Reformista en las elecciones anteriores, en las elecciones del año 70, del vicepresidente electo en el 66 con Balaguer, don Augusto Lora. Guzmán critica la aceptación de la candidatura presidencial del Partido Reformista por Balaguer. En abril, Junta Central Electoral aprueba candidatura de 8 partidos. Peña Gómez denuncia trama. La Jara Burgos insta a la oposición a abstenerse de ir a comicios. Interrumpen sepelio de joven baleado 16 años y tiran ataúd en medio de la calle. En mayo, Lora se retira. Apenas días, faltando días para las elecciones. Balaguer sufre un accidente en helicóptero. La Junta Central Electoral establece el voto observado. El Acuerdo de Santiago anuncia el retiro de las elecciones. La Jara Burgos confirma la participación del PDP. Una sorpresa porque se pensaba que Balaguer esas elecciones se iban a anular porque iba a participar solo y finalmente la Jara Burgos se le hizo el juego. Balaguer adelanta en los primeros resultados con aplastante ventaja, obviamente. Balaguer aumenta ventaja. Acuerdo de Santiago impugna comicios y pide nuevas elecciones. Acuerdo de Santiago acude a la Suprema Corte de Justicia para sus reclamos de anular elecciones. La Junta Central Electoral emite el cómputo electoral definitivo. Suprema Corte de Justicia dice no tener competencia para conocer los pedidos del Acuerdo de Santiago. Y en junio, el Acuerdo de Santiago condiciona participar en un gobierno de unidad nacional. Luego de consumado ya este golpe electoral del doctor Balaguer, propone, a la oposición integrarse en ese gobierno, pero la oposición no acepta, o al menos la mayoría de los opositores, porque algunos dirigentes de manera individual sí lo hicieron. La Junta Central Electoral declara inadmisible la impugnación del Acuerdo de Santiago. Y aquí entonces tenemos la tabla de resultados de selección. El Balaguer, Partido Reformista y MNJ, 942.726 votos, 84.67%, y la Jara Burgos del pequeño partido Demócrata Popular, 170.694 votos para un 15.33%. También los datos están segregados por provincia. Distrito Nacional, el MNJ y el Partido Reformista unos 164.000 votos y el PDP apenas 37.026. Luego están los mapas electorales y también en este capítulo hay una cronología de otros hechos que son importantes, como un resumen con los datos del surgimiento de las principales fuerzas de esa época y, bueno, de algunos datos electorales interesantes. El libro está acompañado en cada elección a tamaño completo. Fíjense aquí en las referencias, la cantidad grande de referencias que se utilizó solo para escribir este capítulo. Y cada elección tiene una cantidad de fotos representativas de las candidaturas. Aunque en el año 74 solo se ve al doctor Balaguer y a la Jara Burgos, no es así en las otras elecciones. Miren, por ejemplo, en el año 78, vamos a ver todas las fotos, la mayoría con buena resolución, gracias al Archivo General de la Nación. Jacobo Masluta, que fue el candidato vicepresidencial de don Antonio Guzmán, que está en la portada de este capítulo. Entonces tenemos también al doctor Joaquín Balaguer, que se presentó otra vez en el año 78, a don Carlos Rafael Goico Morales, que fue el candidato del Partido Reformista a la vicepresidencia, al profesor Juan Bosch, que fue el candidato del PLD. Estas fueron las primeras elecciones en que el nuevo Partido de la Liberación Dominicana participó. Rafael Alburquerque, que fue el candidato vicepresidencial de Bosch.
don Augusto Lora por el MIDA y Aliados, Manuel Tavares Espaillá, candidato presidencial también del MIDA y Aliados, Luis Homero Lajara Burgos, que también con su PDP participó en el año 78, Rafael Portorreal, candidato a la vicepresidencia, Luis Julián Pérez, candidato presidencial del MSN, Carlos José Jiménez Mesón, candidato vicepresidencial del MSN, Alfonso Locua, candidato presidencial del Partido Revolucionario Social Cristiano, no confundir con el Partido Reformista, porque estas dos organizaciones se fusionan luego del año 82 y pasan a ser Partido Reformista Social Cristiano. Héctor Livio Peña, candidato vicepresidencial del Partido Revolucionario Social Cristiano, Narciso Isa Conde, candidato presidencial del PSD, y su candidato vicepresidencial, Pericles Franco Ornes, candidato vicepresidencial del PSD. Ese tratamiento lo tienen todos los demás capítulos. Bueno, ¿y qué otra cosa tiene el libro? Tiene al final varios análisis interesantes. Repito, el histórico de votos por partidos sin alianzas para medir la potencia, la fuerza de cada partido de manera individual. Aquí están colocados solo los que participaron más de 2 veces. Digamos de 3 veces en adelante, como el Partido Comunista Dominicano PSD, que participó en el 78, en el 82 y en el 86. En la página 255 hay una tabla con la evolución del padrón, la cantidad de colegios, también los votos emitidos, y se calcula en la última columna la abstención. La más alta en ese periodo fue la del año 90, 39.46, y la más baja en el año 1994, 12%. También hay un análisis precisamente de la abstención de todos estos procesos con algunos gráficos, algunas tablas y un análisis de la abstención en la región. La más baja entre el año 62 y 1994 en la región fue en Chile, 12.83 como promedio en ese periodo. La República Dominicana se coloca, digamos, casi en el centro con 27.85 como promedio, y Colombia la abstención mayor, 53.80%. También hay un capítulo que analiza elección por elección el aporte histórico de los aliados, y al final tiene un índice onomástico para que sea mucho más fácil encontrar los personajes más relevantes o aquellos no tan relevantes, pero que nos interesa saber en qué parte del libro se menciona. Pueden ver también aquí la amplia bibliografía que se utilizó para esto, y la parte más interesante de este nuevo libro, de este tomo 1, estamos trabajando también ya en el tomo 2, es la cantidad de anexos con recortes de periódicos, portadas, en fin, revistas de la época que apoyan el contenido del libro. Son más de 150 anexos. Bueno, está hasta aquí un recorrido rápido por el contenido de resultados electorales del nivel presidencial 1962-2024. Este es el tomo 1 del periodo 1962-1994. En un próximo video estaré iniciando una serie de comentarios sobre cada una de las elecciones. Espero que les sea de provecho. Pongan sus comentarios en la caja de comentarios. Estoy dispuesto, en la medida de que me sea posible, de responderle lo más pronto posible sus inquietudes, y les invito a que apoyen este esfuerzo adquiriendo nuestro libro, este aporte que hemos hecho al estudio de la materia electoral, de la historia de los asuntos electorales de las elecciones dominicanas desde el año 1962 hasta el año 2024, ya disponible en Amazon. Suscríbanse, denle like al video, compártanlo con sus amigos, y todos los que estén interesados en ampliar su conocimiento pueden encontrar en este canal otros contenidos similares, también otros contenidos de carácter histórico. Así que muchas gracias por su atención
y nos vemos en el próximo video.